Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos en la cuarta parte del capítulo 10, las condiciones de la muerte en la vida. Y empezamos sesión, es la sesión 540 de Seth Jane con Rob. Con lo cual, pues en la pasada sesión, en la tercera parte de este capítulo, habíamos estado viendo cómo Seth explicaba pues esas diferencias fundamentales de lo que supone el entorno de nuestra consciencia en esa otra dimensión colindante, la dimensión astral a la que vamos necesariamente después de la muerte. Y bueno, sobre todo pues haciendo hincapié en la idea de las diferencias de percepción que hay, que son evidentes, son muchas, de las posibilidades de hacer una revisión de los acontecimientos de tu vida inmediatamente anterior. Una revisión como cuando alguien está revisando, pues por ejemplo, un vídeo que se ha grabado, que puede realizarlo en cualquier momento de la duración del vídeo. Por eso decía Seth el ejemplo de, por ejemplo, en una vida en la que habéis pues estado 75 años en un cuerpo físico, justo inmediatamente después, lógicamente superando, ya nos lo ha dicho en otro momento, el atrapamiento por confusión en el bajo astral. Cuando lleguéis a la fase de revisión, pues podréis reproducir, revivir acontecimientos concretos de vuestra vida en los cuales no tenéis que hacerlo pues en un tiempo lineal como teníais en la vida física, sino que podéis ir a cualquier momento de esa vida y revivirlo específicamente. Decía incluso, esto lo hacen básicamente los perfeccionistas. En fin, como alternativa a inmediatamente volver a reencarnar, ¿no? Como algo pues un poco preparatorio para poder planificar la vida siguiente. Bueno, entre otras cuestiones. Hoy vamos a afrontar esta última parte del capítulo 10 con esta sesión 540 en la que Seth continúa dándonos unas explicaciones impresionantes, sorprendentes y extraordinarias. Y dice así, en la página 191 del libro regular. Sesión 540, 6 de julio de 1970, 21 a 29, lunes. Buenas noches, Seth, dice Rob. Bien, continuamos con el dictado. Pausa. Esas otras existencias y realidades que hemos descrito coexisten con la vuestra propia. Y cuando estáis despiertos no sois conscientes de ellas. Bueno, ha insistido Seth varias veces que nosotros estamos en la porción del alma que está enfocada en nuestra realidad física, una pequeña porción que está enfocada en este personaje actual, lo hace con tal intensidad que se le escapa la experiencia multidimensional del resto de las porciones del alma. Son infinitas experiencias las multidimensionales, pero bueno, refiriéndose no a todo el árbol, sino a esa ramita que da en esa hojita en la cual ahora mismo eres un personaje físico, esa ramita, incluso en estado de sueño, tiene lo que podemos describir como el turismo multidimensional. Cada vez que nos vamos a dormir, hacemos turismo multidimensional y viajamos pues por todos los recovecos cercanos y lejanos, en las ramas, en el nivel de ramitas y en el nivel de ramas pequeñas, colindantes, de todo el gran árbol. Y entonces, bueno, pues lógicamente el ego exterior del personaje, nuestro ego propiamente dicho, como tal lo conocemos, no es consciente de todo el resto de experiencias, dice Seth, de existencias que se tienen no solamente por otras
porciones del ser, sino por esa misma porción del ser cuando hace turismo multidimensional en estado de sueño. Bien. En vuestro sueño sois capaces a menudo de percibir esas otras situaciones, pero soléis envolverlas con vuestra particular parafernalia de los sueños. No las sabemos interpretar. Entonces, como en las palabras mismas de Set, tenemos un guardián muy celoso y muy atento, guardián de la realidad física de cada hojita, que impide que lleguen recuerdos o conciencia de la existencia multidimensional real del ser interno, pues entonces lo que hacemos es traducir la consciencia o los recuerdos de esas experiencias en una parafernalia onírica, es decir, lo traducimos a sueños que luego decimos, fíjate lo que he soñado. Bueno, nos dirá Set bastante a menudo, es que no solamente lo que vivís en los sueños tiene la misma realidad que la existencia física que creéis que es lo único real, sino incluso más, dado que es un antecedente causal. El mundo del sexto nivel dimensional del mundo del séptimo nivel dimensional. Es un antecedente causal, con lo cual, puestos a otorgarle valoración de realidad, tiene más realidad. La experiencia en los niveles astrales, de las cuales hacemos una traducción burda en sueños, que recordamos después en estado de vigilia, que las propias experiencias de la realidad física. Por lo que cuando despertáis tenéis un recuerdo de ellas poco claro, dice Set. Poco claro, bueno, es una traducción siempre censurada por el guardián de la experiencia física para que no te des cuenta de tu naturaleza multidimensional. Entonces se traduce de forma que tú lo recuerdas de una manera vaga y confusa. Bueno, tuve un sueño, pero en fin, no estaba nada claro, era bastante caótico, pues ya sabes, uno de los típicos sueños. Bueno, pues no, en ningún momento. Es decir, todo lo que ha ocurrido allí tiene su validez, al menos igual de válida que esta realidad, sino más por ser antecedente causal. De igual manera, habitáis en medio de la vida con los llamados fantasmas y apariciones. Y por cierto, vosotros también les parecéis apariciones a otros, particularmente cuando enviáis formas mentales poderosas de vosotros mismos en estado de sueño, o incluso cuando viajáis inconscientemente fuera de vuestro cuerpo físico. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Dice, de igual forma habitáis en medio de la vida con los llamados fantasmas y apariciones. Bueno, esto lo explica extraordinariamente bien Waldo Vieira. Primero, la dimensión, el nivel dimensional sexto, donde están las dimensiones morontiales, conviven en el espacio con el nivel dimensional séptimo físico-material, con lo cual estamos literalmente rodeados de todas esas conciencias que han transitado desde el nivel 7, han muerto al sexto, y o bien se han quedado atrapadas en el bajo astral, que coincidiría con la superficie de la Tierra, y están por ahí, vagando, confusas, inconscientes, zombificadas. Y con el resto de manifestaciones morontiales que se encuentran, bueno, pues en un entorno compartido, espacial, con el que usamos en séptimo nivel dimensional para diseñar todas estas experiencias físico-materiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso, bueno, pues nos llegará a decir Waldo Vieira en su libro que seguimos en otra serie, en Espacio Sutil, Espiritualidad y Evolución Consciencial. Nos llegará a decir Waldo Vieira en ese libro extraordinario suyo, Diario de Experiencias Fuera del Cuerpo,
que de hecho en la Tierra, en su superficie, en la paratroposfera, que es la troposfera extrafísica o astral, habría 9 veces más conciencias que han sido humanas o que han sido animales de las que hay en el nivel físico-material. Por eso dice Seth, vivís rodeados de fantasmas. Lo que pasa es que no los veis. Bueno, alguna vez sí que los veis cuando se produce una singularidad en el diseño de vuestros sentidos físicos, físico-materiales. Y entonces a veces traspasáis la percepción del sentido externo, oído o vista, al sentido interno. Y entonces, efectivamente, les captáis, pero vivís literalmente rodeado de esos fantasmas. Primera cuestión. Segunda cuestión, es que vosotros también les parecéis fantasmas a otros entornos de realidad, en los que inconscientemente aparecéis cuando estáis en estado de sueño. Directamente vuestros cuerpos astrales o unas formas energéticas que configuráis con vuestra mente, cuerpos mentales. Diferencia en, además, esos dos tipos que coincide a la perfección con la descripción de Waldo Vieira de el cuerpo psicoemocional, que sería el cuerpo astral, propiamente dicho, y el cuerpo mental. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos asustamos cuando vemos a una conciencia que está en sexto nivel dimensional, que está en el astral. Pero es que nosotros por las noches también deambulamos. No hace falta que estemos muertos. Por las noches mandamos formas mentales que pueden ser percibidas en otras dimensiones y también les parecemos fantasmas. O incluso realizamos proyecciones del cuerpo astral fuera del cuerpo físico, también inconscientes. Y en otras dimensiones de realidad físico-material, incluso en la nuestra, pues podemos ser nosotros los fantasmas sin darnos cuenta. Sin restringir las posibilidades. No solamente podemos ser fantasmas para otras personas que están en el mundo físico, sino incluso para otros entornos de realidad en los que aparecemos por allí sin darnos cuenta. Todo esto hay que saberlo para empezar a darse cuenta del tremendo diseño limitativo que supone la mentecita material con respecto a la existencia multidimensional, que incluso la activamos en estado de sueño mientras estamos aquí viviendo nuestra experiencia física. Evidentemente, hay tantas clases de fantasmas y apariciones como clases de personas. Dice Seth, los que aquí son los buenos aparecen como fantasmas buenos. Los que aquí no son tan buenos aparecen también como fantasmas no tan buenos. No es que sean fantasmas que vengan a asustarte, es que son conciencias de mayor o menor evolución que todas, sin excepción, aparte de tener o haber tenido su vida física, están teniendo experiencias multidimensionales o después de haber tenido su vida física, pues están directamente ya teniendo una experiencia de enfoque exclusivo y completo, ese ser interno, en la dimensión colindante de sexto nivel astral. Y entonces, bueno, pues con la misma mentalidad que se tenía aquí, la muerte no arregla la mentalidad. La muerte no te hace evolucionar espiritualmente. Sencillamente pasas con el mismo nivel de conciencia. Y si aquí eras muy cafre, pues allí eres muy cafre también. Lo único que, bueno, pues ya sabemos que somos creadores de realidad. Y lo mismo que en tu vida física, pues no te encuentras a los cafres porque tú estás en un nivel elevado, no te encuentras, o si te los encuentras, pues no tienen influencia sobre ti, pues eso mismo ocurre bien cuando estás ya enfocado en el sexto nivel dimensional porque has fallecido aquí, o bien cuando haces turismo dimensional por las noches en estado de sueño aquí, que eres una conciencia por ir ambulante.
Y entonces te puedes encontrar o no también en función de tu nivel de consciencia y de tu evolución y de tus creencias y de cómo se materializa eso que le han llamado la ley de atracción, pues te puedes encontrar todo tipo de situaciones también. Evidentemente hay tantas clases de fantasmas y apariciones como clases de personas. Están tan alertas o tan poco alertas a su situación como vosotros lo estáis a la vuestra. Pues hay gente que se muere muy conscientemente de lo que implica la muerte y entonces inmediatamente que toma conciencia ya enfocado en el astral, dice, bueno, pues aquí estoy y sé lo que tengo que hacer y me van a venir a indicar y yo les voy a hacer caso. Y otra persona que se muere muy poco consciente o con una creencia de que no hay nada o de que hay infierno o de que, en fin, se tiene que encontrar a cualquier entidad mítica. Bueno, pues va a ocurrir eso porque va a generar una realidad conforme a sus creencias. Y bueno, pues a efectos de los demás, pues va a estar muy consciente o muy poco consciente, zombificado, confuso. Sin embargo, no están totalmente enfocados en la realidad física, ya sea en la personalidad o en la forma, y eso es lo que los distingue principalmente. Bien, si tú has transitado, pues has dejado de enfocarte principalmente en la realidad física y te estás enfocando principalmente en la realidad astral. Pero si tú has transitado muy poco consciente, puede ser que te sigas creyendo que estás en la realidad física. No estás totalmente enfocado en ella, pero tu creencia es, no sé lo que me ocurre, pues yo vuelvo a mi casa. Y por allí, pues intento hacer mi vida normal. Claro, estás tan confuso que lo único que haces es, pues, deambular y no ser consciente de qué es lo que está ocurriendo realmente. Entonces, depende del nivel de consciencia con el que transites, pues harás unas cosas u otras. Muy inconsciente, te quedas atrapado en el bajo astral. Quedarse atrapado en el bajo astral es que tienes, debido a tus creencias, unas querencias muy potentes con el mundo físico, no sabes qué es lo que ha ocurrido cuando despiertas a la conciencia como conciencia astral y entonces pues no te elevas y no haces caso de los que te dicen te tienes que elevar y venir con nosotros, que te vamos a llevar a siguientes fases. Tienes que venir a la fase de revisión y luego tendrás que decidir y si vuelves a planificar, si vuelves a decidir hacer una vida física tendrás que planificarla. Bueno, pero el que se muere muy poco consciente, quedarse atrapado en el bajo astral significa que se queda en la superficie queriendo, por ejemplo, pues seguir teniendo experiencias físicas cuando ya no es posible, o pensando que está en el purgatorio o en el infierno o en cualquier creencia con la que transitó y, en fin, pues la pretende hacer realidad inmediatamente después. Algunas apariciones son formas mentales enviadas por personalidades supervivientes que padecen una profunda ansiedad y obedecen al mismo tipo de comportamiento compulsivo que puede observarse en muchos casos en vuestra experiencia ordinaria. Bueno, pues siempre que vemos, siempre que percibimos, siempre que tenemos una percepción extrasensorial y observamos una aparición, nosotros pensamos que estamos viendo con nuestros ojos físicos, pero siempre que vemos a un ser de la dimensión colindante, lo estamos viendo con los sentidos internos, con los que se utilizan en esa dimensión, en el astral, no con los sentidos físicos. Bueno, tú efectivamente parece que les estás viendo con tus ojos, pero no, eso depende, bueno, pues de unos sentidos que se activan con la glándula pineal. Y entonces, bueno, pues, ¿qué estás viendo? ¿Siempre personas que han transitado? No. A veces puedes ver proyecciones astrales de otras personas que están durmiendo. A veces puedes ver proyecciones mentales, que es el caso al que se está refiriendo Seth, de otras personas que están durmiendo, o incluso puedes ver proyecciones mentales de otras personas que están despiertas, pero internamente, como diría
me viene ahora mismo a la mente don Juan Matús, han conseguido entrar en un estado de conciencia acrecentada, mover el punto de encaje y lanzar una forma mental, de forma inconsciente ellos pueden estar deambulando en su vida diaria en vigilia para lanzar una forma mental que otra persona puede percibir y dice, ah, un fantasma, una aparición. O decir directamente, es que me he encontrado con fulano, que no, que fulano está en otra provincia, que no, que le he visto aquí. ¿Qué es esto? ¿Una bilocación? No, es una forma mental que fulano ha enviado, esté dormido o no, y que tú, creyendo que estabas utilizando tus sentidos físicos externos, en realidad estabas utilizando tus sentidos internos y te ha parecido una aparición, te ha asimilado una aparición, pero no ha sido así. El mismo mecanismo que, por ejemplo, lleva a una mujer perturbada a ejecutar una acción repetitiva como un constante lavado y relavado de las manos. Imaginaos, pues una persona, en fin, lógicamente, pues a punto de entrar en un psiquiátrico o ya en un psiquiátrico y constantemente lavándose las manos, pues como evadida de la realidad y bueno, pues dice, igual que ese fenómeno, también hace que una clase particular de aparición vuelva a un lugar una y otra vez. Esto incluso, pues, sale en algunas películas de cine, ¿no? Bueno, pues, en fin, tú tenías mucha querencia con tu casa de vacaciones o con un determinado paraje al que ibas a pasear diariamente o, en fin, con cualquier lugar y entonces, bueno, pues, o bien durmiendo lanzas una forma mental o una forma astral, una proyección fuera del cuerpo, en cualquiera de las dos modalidades, o bien has transitado, te has muerto y entonces compulsivamente pues vuelves allí, o lanzas esa forma que va allí compulsivamente. Bueno, eso puede ocurrir. Una persona que, en fin, pues esté con este nivel de ansiedad que dice Seth en vida o que se haya muerto con ese nivel de ansiedad, con, en fin, una perturbación mental rayante en la patología y luego pues lo manifiesta también en estas dimensiones colindantes. Por diversas razones, tal personalidad no ha aprendido a asimilar su propia experiencia. Está viviendo una experiencia nueva y no la ha podido asimilar porque no tiene suficiente nivel de conciencia como para asimilarla. Y entonces, pues, se aparece a otros en determinados lugares, pues, por ejemplo, cuando se dice que hay un fantasma en una casa y siempre se aparece el fantasma en esa casa, bueno, pues esto es lo que suele ocurrir. Una persona que ha transitado, se ha quedado atrapada en el bajo astral en el sentido de no tener conciencia suficiente como para hacer caso a los guías y subir a los mundos de instancia, o, en fin, las escuelas donde se ayuda a la persona a revisar, decidir y planificar. No ha conseguido. Entonces lo que hace es constantemente, pues, recordar que tiene que ir a su casa como si estuviese vivo y va a su casa en la que vivió hasta que se murió. Y allí en la casa, pues, está constituyendo, como va él además, pues con mucha emoción a su casa y, en fin, está en un estado perturbado y ansioso, pues otra persona que a su vez tenga facilidad para entrar en trance, pues le puede ver como una aparición y, en fin, entre los dos pues generan esa situación, he visto un fantasma, ¡ah! Y bueno, pues esta es la explicación que da Seth. Por diversas razones, tal personalidad no ha aprendido a asimilar su propia experiencia. Las características de esas apariciones son como las de la personalidad perturbada, aunque con algunas excepciones. Ante todo, la totalidad de la conciencia no está presente. La personalidad parece estar sufriendo una pesadilla o una serie de sueños recurrentes en los que vuelve al entorno físico. Fijaos, una persona que se muere con un nivel de conciencia bajo, con una perturbación mental pues considerable. Y entonces
no solo no ha aprendido a asimilar su nueva experiencia, oye, que es que has transitado, es que estás en el astral. Bueno, pues no lo asimila, ¿no? Entonces dice, las características de esas apariciones son como las de la personalidad perturbada, es que sigue siendo una personalidad perturbada, solo que se ha muerto, pero sigue siendo una personalidad perturbada. No ha arreglado nada con la muerte, con algunas excepciones. Bueno, aquí, en fin, hay cuestiones frecuentes, pero no hay reglas fijas porque toda esta cuestión pues, es bastante diversa y además rige el libre albedrío. Entonces dice, con algunas excepciones. Dice, ante todo, la totalidad de la conciencia no está presente, porque si estuviese presente la totalidad de la conciencia en una conciencia que transita del físico material al morontial, dicho vulgarmente porque se muere, si estuviese presente la totalidad de la conciencia, tendría conciencia suficiente. Lo que pasa es que, bueno, pues al haber fallecido, al haber transitado pues con una perturbación importante, es que no estaba la totalidad de la conciencia presente en el personaje físico material. Y al transitar al nivel morontial, sigue sin estar la totalidad de la conciencia presente. La personalidad parece estar sufriendo una pesadilla o una serie de sueños recurrentes en los que vuelve al entorno físico. Pues vuelve a su casa donde vivió y vuelve y vuelve y siempre se le ve hacer lo mismo cuando desaparece. No, pues baja las escaleras y se mete en el salón. Y otra persona, no, pues yo también lo he visto, baja las escaleras, una forma blanca así, que parece una mujer y se mete en el salón. Bueno, es que se está observando a una conciencia que ha transitado y que, como dice Seth, pues está sufriendo una pesadilla, aunque haya transitado. Está pues confusa, está bastante inconsciente, no está la totalidad de la personalidad enfocada en su nueva realidad. No ha aprendido a asimilar su propia experiencia en ese momento. La personalidad en sí está sana y salva, dice Seth, pero ciertas partes de ella trabajan en problemas no resueltos y descargan la energía de esta manera. No le va a ocurrir nada. Es decir, en fin, los estudiantes de espiritualidad ya en estos niveles pues ya hemos escuchado muchas veces que no te puede ocurrir nada realmente, que todo lo que te ocurre depende directamente en función de tu estado mental, de tu mentalidad, de tus creencias y de tu nivel de conciencia en ese momento. Dice Seth, es que tiene que resolver algunas cuestiones. Pues claro que las tiene que resolver. Tiene que resolver que no está totalmente consciente en su nuevo entorno astral. No lo está. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que resolver eso. ¿Y cómo se resuelve? Pues recibe ayuda. Recibe ayuda. Entonces bajan los guías y le dicen, oye, que te has muerto. O recibe incluso ayuda de pues personas con percepción extrasensorial, sensitivos psíquicos en el nivel físico-material, que la intentan explicar. Oye, que en fin, que es que te has muerto, que no te das cuenta, que te tienes que ir a continuar, a revisar, a lo que tengas que hacer, a lo que te toque, pero es que tienes que resolver esta situación, te has quedado atrapado en el astral. Por cierto, así, según nos dicen, muchísimas personas, según transitan o se mueren, se quedan directamente atrapadas en el astral. Muchísimas. Y bueno, pues ahí luego el tiempo que tarden en atender a las ayudas, en dar credibilidad a otras conciencias que vienen a ayudarles, bien conciencias elevadas que tienen esa función, bien familiares, bien incluso conciencias que están en el nivel físico-material, que o bien con sus sentidos internos las perciben, y, en fin, pues realizan algún decreto, alguna oración y convencen a esa persona de que se tiene que elevar, o bien están proyectadas, lo cuenta Seth en el libro El material de Seth, una proyección de Jane en la que ayuda bueno, pues a una vecina que se había recién muerto y le explica, mira, que es que te has muerto, que no te has enterado y lo que tienes que hacer es continuar. Bueno, pues eso es lo que ocurre. 21:44. Por sí mismas son bastante inofensivas.
Totalmente, totalmente. Pero vuestra interpretación de sus acciones puede causar dificultades. A ver, ¿son inofensivas? Sí. Matiz. Matiz. Se muere una persona bastante cafre y se queda atrapada en el astral y hemos dicho, sigue siendo bastante cafre. Y es posible que cuando está allí en medio de su confusión, no obstante se dé cuenta de que puede nutrirse energéticamente de otras personas que están en el físico material. Y entonces, bueno, esas personas que están en el físico material, a su vez, carecen del nivel de consciencia suficiente como para tener una frecuencia vibratoria elevada y poder impedir que una conciencia del astral les robe la energía. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se produce lo que describe Waldo Vieira fantásticamente bien como un asedio de un parapsicótico extrafísico. Pues esto es sencillamente que, en fin, pues se te ha pegado un alma extraviada en tu cuerpo astral que lleva superpuesto al físico, está obteniendo energía de ti y eso, pues lógicamente, produce un desequilibrio energético en ti que al final tiene síntomas físicos y te empieza a doler la cabeza y empiezas a estar tú confuso y, en fin, esas cosas ocurren. Y ocurren con mucha más frecuencia de la que nosotros pensamos. Y muchas veces ocurren siendo inconsciente la víctima de que eso está ocurriendo. Y entonces se despierta por la mañana, la noche anterior se tomó algunas copas y dice, uy, qué resaca tengo. Y no es el alcohol. Es esa situación. Bueno, esto un poco aportando en lo que dice Waldo Vieira y algo de experiencia personal. Por sí mismas son bastante inofensivas, pero vuestra interpretación de sus acciones puede causar dificultades. Claro, son inofensivas, pero si tú te das un susto de muerte y activas miedos inconscientes que tienes y, en fin, pues generas ahí una situación en la que tú bajas también a la frecuencia vibratoria energética que tiene esa entidad que es bastante densa, pues haces resonancia con ella. Entonces, bueno, eso puede generar dificultades. En medio de vuestra vida, de las condiciones de la vida, vosotros también aparecéis en ocasiones como fantasmas en otros niveles de realidad, donde vuestra pseudoaparición provoca comentarios y da origen a muchos mitos, pese a que vosotros ni siquiera os dais cuenta de ello. En otros entornos de realidad, dice Seth, lo deja abierto. ¿En cuáles? En esta misma dimensión físico-material, tú te puedes aparecer cuando estás dormido en forma astral en una casa de otro país y eres un fantasma para ellos. O te puedes aparecer en otros entornos de realidad. Habría que atender a lo que nos cuenta Seth sobre los sistemas probables de realidad. Y es que es posible que tú te aparezcas en un sistema probable de realidad. Incluso que te aparezcas a tu yo probable en otro sistema de realidad, también físico-material, pero en una dimensión diferente a esta. Y entonces, claro, tu yo probable, pues efectivamente, puede darse otro susto y decir, es que me he visto a mí mismo. Y es, sin embargo, una proyección que realizas tú de tu forma astral o de tu forma mental enviada a otro entorno de realidad, en el que ahí, pues, eres considerado un fantasma y se realizan mitos sobre ti también. Es decir, que lo que aquí mitificamos como fantasmas, luego resulta que nosotros también lo somos por ahí, sin darnos cuenta. Y estos que nosotros vemos por aquí, pues no se dan cuenta tampoco de que están en un nivel de confusión tan grande que en fin, que están siendo percibidos como fantasmas por nosotros. Ahora estoy hablando de manera general. De nuevo, hay excepciones en las que se conserva la memoria. De hecho, por ejemplo,
pues a lo que se dedica Waldo Vieira durante toda su vida, a partir de un determinado momento en el que abandona el enfoque espiritista de los viajes astrales. Él se dedica a promover la información necesaria para que cualquier persona, recordad que todos, sin excepción, lanzamos nuestro cuerpo astral por las noches en una proyección de la conciencia en estado de sueño, pues para que esas personas puedan hacerlo voluntaria, no involuntariamente, consciente, no inconscientemente, como lo hacemos todos, y rememoradamente, que te acuerdes después, es decir, que seas consciente desde que lo decides, sales, haces la aventura que sea, vuelves, eres consciente en todo momento y luego te acuerdas de lo que ha ocurrido y lo puedes transcribir. Es un recuerdo efímero. A veces no lo es tanto, pero pues esto es a lo que se está refiriendo Seth. Dice, hay excepciones, es que hay personas que por las razones que sean, porque traen ya la habilidad de vidas pasadas de realizar consciente, voluntaria y rememoradamente viajes astrales, y entonces los pueden hacer y son conscientes de todo el proceso y luego se acuerdan, o bien pues han decidido intencionalmente y aplicado un importante esfuerzo a eso para empezar a conseguir realizar viajes astrales voluntarios, conscientes y rememorados. Esas son las excepciones, pero esas son muy pocas. Es decir, muy pocas. Pues una persona, ponte, pues de cada 10 millones, o de, en fin, o de cada millón, o de cada 500.000, o de cada 100.000, da igual, son muy pocas. Y lo que ocurre es que estas son las excepciones que dices, estas personas, pues sí que son conscientes mientras constituyen una forma de dimensión diferente a la físico-material, la dimensión astral, o de otra dimensión del quinto nivel dimensional, si lanzan el cuerpo mental, hacen turismo dimensional y son conscientes de que lo hacen y luego lo recuerdan y pueden interactuar por allí y pueden interactuar incluso con personas del séptimo nivel, con personas físicas, conscientemente. Entonces, estas son excepciones. En fin, la mayoría de los textos revelados nos exhortan a que realicemos ejercicios para poder tener conciencia multidimensional. Set el primero, Ramta igualmente, Tobías y Crión, en fin, os conviene porque de esta forma os familiarizáis con otros entornos de realidad en los que también existís. ¿Mm? De nuevo hay excepciones en las que se conserva la memoria, pero habitualmente los fantasmas y las apariciones no son más conscientes de su efecto sobre los demás de lo que lo sois vosotros cuando aparecéis bastante inconscientemente como fantasmas en mundos que os resultarían bastante extraños. Es que nosotros también somos como estos fantasmas y aparecemos inconscientes por ahí. Lo digo yo pues para escenificar el caso de un fantasma tal como se mitifica, pero es que se nos ve por ahí pues vagando completamente inconscientes y entonces, bueno, pues y luego nosotros nos asustamos de los que vemos. Esto es bastante curioso. La combinación de pensamiento, emoción y deseo crea formas, posee energía y está hecha de energía. Hablará Waldo Vieira del morfopensene, una forma realizada de pensamiento, emoción y energía. Al final es pensamiento y emoción que son energías sutiles envueltas o lanzadas por una energía etérica de algo más potencia, algo más densa. Y luego, pues, generando una forma que es el diseño mental. ¿Tú qué forma generas? Pues el diseño de tu cuerpo físico, que es precisamente un diseño de sexto nivel dimensional, antecedente causal, de cómo es tu cuerpo físico después. Pues ese es el que utilizas. También nos dirá un curso de milagros. La combinación de pensamiento y deseo literalmente mueve montañas. Es que literalmente las crea, que luego
constituye una percepción muy sólida en el entorno físico-material. Claro, la combinación de pensamiento, emoción y deseo es la base de la creación de un creador de realidad, como somos nosotros. Tiene que mostrarse a sí misma de tantas maneras como le sea posible. Esa forma resultante del pensamiento, la emoción y el deseo, esa forma energética, tiene que mostrarse a sí misma de tantas maneras como le sea posible. Vosotros solo reconocéis las materializaciones físicas, porque tenemos un implante de diseño por el cual, pues, ponemos un guardián egoico para vigilar que solamente percibamos lo que el implante restrictivo nos permite. Lo del guardián egoico lo dice Seth para explicarnos, mira, es que es vuestro ego el que impide que tengáis conciencia de vuestras otras experiencias multidimensionales, porque queréis que sea así, porque queréis que os parezca verosímil vuestra vida física. Si estuvieseis percibiendo otras experiencias que tenéis en otras dimensiones, o estuvieseis recordando, siendo conscientes y recordando vuestro turismo dimensional cuando estáis en estado de sueño, pues entonces no tendría gracia, porque no estaríais cumpliendo el propósito de reconocer vuestra naturaleza real y aprender quiénes sois dentro del escenario, sin información que os lo revele, sino descubriéndolo por vosotros mismos, que ese es el propósito de la involución, del paso del todo a la nada y del regreso evolutivo de la nada al todo para explorar las infinitas posibilidades en este marco espacio-temporal. Ese es el propósito. No obstante, puedes aumentar tu conciencia, puedes realizar una evolución y puedes empezar a ser consciente de la naturaleza multidimensional de tu personalidad. Bueno. Vosotros solo reconocéis las materializaciones físicas. Pero como mencioné anteriormente, enviáis fuera de vosotros pseudoformas vuestras de las que no sois conscientes. Y esto es algo completamente aparte de la existencia del viaje o la proyección astral, lo cual es un asunto mucho más complicado. Bien. Aquí hay una cuestión interesante de analizar. Y es la siguiente. Nos dirá Waldo Vieira. Nos lo dice también Seth en algún sitio. De hecho, esto podría referirse a eso. Cuando estás dormido en estado de sueño, tú puedes realizar una proyección de tu cuerpo astral. El cuerpo astral es, bueno, pues el cuerpo emocional, el cuerpo sutil. Le llama Waldo Vieira el cuerpo extrafísico. El cuerpo morontial, le llamaría el libro Durantia. El cuerpo astral se conoce aquí tradicionalmente. Y entonces sale una forma energética 1000 veces menos densa que la física, pero con una apariencia exactamente igual. Claro que es exactamente igual, porque es causal ese cuerpo del cuerpo físico, que es un efecto de él. El diseño es previo. Bueno, entonces sale esa forma. Cuando sale esa forma, sale la conciencia dentro de esa forma y le une al cuerpo por un cordón energético que le llaman el cordón de plata, para mantener en el cuerpo durmiente, físico, material, que está dormido, pues las funciones vitales básicas, ¿no? Bien, y luego nos contará Waldo Vieira. Y luego de la forma energética, ya salida del cuerpo físico y unida con el cordón de plata, sale una forma mental. De la forma energética sale una forma mental y le une otro hilo energético. Sale la propia conciencia. Y ya, pues la apariencia, si alguien tuviese percepción extrasensorial, no sería un cuerpo, sería una bola de luz, porque, bueno, pues no tendríamos o habría muy pocas personas con la percepción extrasensorial desarrollada hasta tal punto como para ver un cuerpo pues mucho más ligero que el cuerpo astral. De acuerdo, que es como un desdoblamiento en dos fases. Del físico sale el astral y del astral sale el mental. ¿De acuerdo? Este mental que dice Waldo Vieira muchas veces
Cuando hay una proyección, no sale el cuerpo astral, sale solo el mental. Bien, eso a lo que se refiere Waldo Vieira es lo mismo a lo que se está refiriendo Seth. O, en vez de salir nuestra conciencia como un cuerpo mental, simplemente enviamos un paquete de energía, pensamiento, emoción y deseo a otra parte. ¿Son fenómenos diferentes? Bueno, pues aquí está la especulación abierta y bien, pues en algún momento, en cuanto cuadremos información, pues podremos darle más luz a esta cuestión que yo por ahora pues tampoco me atrevería a afirmar. Yo creo que son fenómenos diferentes. Este fenómeno al que se refiere Seth, de que mandas un paquete de energía con un poquito de tu conciencia y aparece en otro sitio, creo que es un fenómeno diferente al desdoblamiento del cuerpo mental, del cuerpo astral, que a su vez ha salido proyectado desde el cuerpo físico. Creo que son fenómenos diferentes, pero bueno, tampoco estoy seguro. En fin, ahí queda abierta la especulación. Vosotros solo reconocéis las materializaciones físicas, pero, como mencioné anteriormente, enviáis fuera de vosotros pseudoformas vuestras, de las que no sois conscientes. Y esto es algo completamente aparte de la existencia del viaje o la proyección astral, lo cual es un asunto mucho más complicado, porque hay que sacar, bueno, pues un paquete energético bastante más grande del cuerpo físico que sacar solo la proyección mental. La cuestión que planteaba antes, que quedaba abierta, es: ¿esa pseudoforma como proyección mental es la misma que la proyección mental desde el cuerpo astral una vez que éste ha sido proyectado desde el cuerpo físico? ¿Es el mismo fenómeno o se refiere a fenómenos diferentes? Bueno, pues ahí queda abierta la cuestión. Vosotros aparecéis en forma astral en realidades que están comparativamente más avanzadas que la vuestra. Es que nosotros, cuando hacemos turismo dimensional en forma astral, vamos a muchos sitios, a muchos. Hay infinitas dimensiones. Bueno, pues vamos a las que nos apetece ir en cada momento. Incluso a aquellas que están comparativamente más avanzadas que la nuestra. Bueno, pues más avanzadas ¿en qué sentido? ¿De que son otros mundos físico-materiales, otros planetas, por ejemplo, que están más avanzados y aparecemos allí? ¿O que aparecemos a realidades evolutivas espirituales más avanzadas porque hay mayor nivel de conciencia de lo que hay aquí? Ahora veremos qué nos dice Seth. Vosotros aparecéis en forma astral en realidades que están comparativamente más avanzadas que la vuestra, donde generalmente se os reconoce debido a vuestra desorientación. Ya viene un zombie aquí de la Tierra, ya viene un zombie, un confuso, uno que, en fin, pues está haciendo un viaje astral y no se da cuenta de lo que está haciendo. Esto Waldo Vieira lo cuenta en muchos de los capítulos del extraordinario libro Diario de Experiencias Fuera del Cuerpo. Se puede consultar en la serie de Espacio Sutil, que ahí lo tratamos. Espiritualidad y evolución consciencial. No sabéis cómo comportaros con sentido del humor. No conocéis las costumbres. Aparecemos allí, bueno, pues en fin, como muchas de las apariciones que a veces en trance podemos observar aquí. Pues gente con la que no se puede casi interactuar porque está, pues eso, bastante desorientado, bastante confuso, pues como un zombie. En fin. Pero tengáis o no forma física, si tenéis emociones o sentimientos, ellos tomarán forma. Tienen su realidad. Si pensáis intensamente en un objeto, aparecerá en algún lugar. Todo pensamiento crea forma en algún nivel. Un curso de milagros. Esto es algo absolutamente reconocido por todos los textos. Todo pensamiento crea forma en algún nivel. Fíjate lo que dice Seth. Si pensáis intensamente en un objeto, aparecerá en algún lugar, sin duda. Si pensáis intensamente que estáis en otro lugar, una pseudoimagen vuestra se proyectará fuera de vosotros hacia ese lugar, sea percibida o no,
y seáis conscientes de ella o no, o conscientes en ella. Aquí nos está dando un poquito de luz Seth sobre esa especulación que teníamos abierta. Son fenómenos diferentes. ¿Por qué? Por esta última frase, o conscientes en ella. Si es conscientes de ella o conscientes en ella, tú puedes enviar una pseudoforma energética de ti mismo a un lugar en un proceso desde vigilia de tu experiencia física, despierto, en un proceso de combinación de pensamiento intenso, fuerte emoción y deseo, envías una pseudoforma energética y aparece en otro lugar. Y la clave de la cuestión es que puedes enviar parte de tu conciencia con esa forma o no. Yo entiendo que para enviar, por lo que dice Seth, yo entiendo, digo que especulo, entiendo poco, especulo, que para poder enviar parte de tu conciencia que acompaña esa forma y desde esa forma expresarte como si fueses tú e interactuar con otros, tendrías que estar tú aquí como mínimo en estado de sueño para poder dejar tu conciencia, el cuerpo físico ahí dormido. Eso de que estés despierto completamente aquí interactuando y envíes parte de tu conciencia egoica de personaje con una forma a otro sitio, lo veo algo más complicado. Pero bueno, todos hemos oído hablar de los mitos de la bilocación y de que estás hablando, están dos personas diferentes hablando con la misma a la vez, pues separada a 200 kilómetros de distancia y están hablando e interactuando con ella. O sea que esto pues también podría ser. Sigamos leyendo. Si pensáis intensamente que estáis en otro lugar, una pseudoimagen vuestra se proyectará fuera de vosotros hacia ese lugar, sea percibida o no. Y seáis conscientes de ella o no, o conscientes en ella, vosotros mismos. Esto se aplica tanto a aquellos que han dejado vuestro sistema físico como a aquellos que están en él. Es decir, que lo puede realizar gente desde el séptimo nivel físico-material, personas vivas, o conciencias astrales, conciencias ya de sexto nivel dimensional, que han transitado y desde allí lo pueden realizar también. Bueno, pues la verdad, siempre nos dicen los reveladores que las posibilidades son muchas, que luego otra cuestión es que frecuentemente aparezca una de las posibilidades pues con mayor, pues eso, frecuencia, pero que no hay reglas fijas, sino que todo es muy flexible. 21.55. Todas estas formas se conocen como creaciones secundarias, pues por regla general no poseen conciencia total de la personalidad. Son proyecciones automáticas. Bueno, esto va confirmando que en esa especulación que hemos planteado antes, no es lo mismo este fenómeno, estas creaciones secundarias, estas proyecciones automáticas, no son lo mismo que cuando se proyecta el cuerpo mental fuera del cuerpo astral, que a su vez ambos dos salieron del cuerpo físico previamente. No es lo mismo. O incluso que cuando en estado de sueño se proyecta solamente el cuerpo mental sin que salga el cuerpo astral. Fenómeno que también nos dicen que es muy común. Bueno, pues esto ya parece definitivamente, según nos cuenta Seth, que es un fenómeno diverso, diferente de ese que planteábamos. A este le está llamando concretamente creaciones secundarias o proyecciones automáticas. En las creaciones primarias, una conciencia que habitualmente está totalmente consciente y alerta, adopta una forma, no la suya nativa, y la proyecta conscientemente, a menudo a otro nivel de realidad. Incluso esto es una tarea un poco complicada y raramente usada con el propósito de comunicarse. Bueno, estas creaciones primarias, si alguien está familiarizado con, precisamente hizo una referencia antes, con los textos de Carlos Castañeda,
pues ahí se habla ampliamente de esta cuestión. Incluso, bueno, pues se relata cómo chamanes envían, en fin, repitamos en palabras de Set, chamanes, una conciencia que habitualmente está totalmente consciente y alerta, adopta una forma, por ejemplo, de animal, no la suya nativa, y la proyecta conscientemente, a menudo a otro nivel de realidad. Bueno, pues estos son creaciones primarias diferentes de las proyecciones astrales o de las proyecciones mentales y diferentes de las creaciones secundarias, que son más inconscientes y automáticas. Dice, estas primarias serían conscientes y dice, bueno, incluso esto es una tarea un poco complicada y raramente usada con el propósito de comunicarse. Bueno, pues ya vamos viendo que hay multitud de formas de abandonar esta realidad físico-material, multitud, de abandonar, de hacer turismo en diferentes formatos. Hay otros métodos mucho más fáciles. He explicado hasta cierto punto la manera en que se elaboran las imágenes partiendo de un campo de energía disponible. Bueno, pues esto es otra forma más fácil que nos dice Set de realizarlo. Esto, bueno, pues puede ser sencillamente un ejercicio de concentración, de visualización, en el que, bueno, pues adquieres un grado de manifestación intencional y proyección energética de esa misma manifestación intencional que normalmente pues lleva asociada una idea muy potente. Vamos a ver lo que nos dice Set. Vosotros solo percibís vuestras propias creaciones. Sin embargo, si un fantasma quiere contactar con vosotros, puede hacerlo a través de la telepatía, y vosotros mismos podéis crear la imagen correspondiente si así lo deseáis. Bien, vamos a comparar esto, por volver a especular, con la cuestión de la canalización. La cuestión de la canalización, de la autocanalización, no de la canalización que hacen los reveladores por dictado, sino en la autocanalización que podemos realizar cualquiera de nosotros. Lo que llegan son imágenes, sensaciones, conceptos, palabras, emociones, y de ahí se realiza una traducción verbal. A esto un poco se está refiriendo Set. Vosotros mismos podéis crear la imagen correspondiente, es decir, podéis enviar un paquete energético telepáticamente que constituya, pues, se traduzca dentro del cerebro del perceptor en una imagen, en una emoción, en una sensación, en un concepto, en un olor, y de ahí haya una traducción de todo eso en lenguaje verbal. Es decir, tú envías un paquete telepático y eso no es como que se activa el play de una cinta y se escucha un texto. Eso es en el dictado, en la canalización por dictado de los textos. No, esta es otra. Esto tienes que realizar una traducción de eso. Si no realizas la traducción, te quedas perfectamente tú con la idea, pero si quieres expresarla, no estás leyendo un texto en tu mente, estás traduciendo la sensación, la experiencia combinada de un conjunto de sensaciones que pueden ser visuales, emocionales, conceptuales, sensitivas, de olor, de tacto, de sonido, y entonces lo traduces al lenguaje verbal. Bueno, a esto puede ser a lo que se esté refiriendo Set con eso de enviar un paquete energético que consista en eso, la telepatía. O el individuo podría enviaros una forma mental al mismo tiempo que se comunica con vosotros telepáticamente. Vuestras habitaciones están llenas ahora de formas mentales que vosotros no percibís. Llenas, literalmente. Ya se os puede ir quitando el miedo, porque es en todo momento. En todo momento. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una cierta singularidad en el diseño
bien desde el astral, bien desde el físico material, por una percepción extrasensorial desde el físico material, o porque desde el astral pues, se logra intervenir de alguna forma en la dimensión colindante para ellos, que sería la nuestra, y entonces se producen esos fenómenos extraños, ¿no? Con movimiento, en fin, de objetos y sonidos que se producen, e incluso pues la visión, ¿no? Bueno, pues eso sería algo excepcional, pero nuestras habitaciones están llenas de formas mentales, en uno u otro sentido de todos estos que ha estado relatando Seth. Vuestras habitaciones están llenas ahora de formas mentales que vosotros no percibís. Y repito, vosotros sois un fenómeno tan fantasmal ahora como podáis serlo después de la muerte. Simplemente no sois conscientes de ese hecho. Bueno, pues con todo este abanico de posibilidades que nos da Seth, si finalmente nos dice vuestras habitaciones están llenas de formas mentales, ya sea solas, ya sea adoptando una forma energética, energía compuesta de pensamiento, emoción y deseo, ya sea en un cuerpo astral, hay muchas posibilidades, porque hay una enorme variabilidad en el entorno multidimensional. Y todas las dimensiones conviven en el mismo espacio. Y no se encuentran unas con otras sencillamente porque sus fenómenos están en diferentes frecuencias, horquillas de frecuencia vibratoria. Nada más. Claro, si uno trabaja la sensibilidad psíquica, pues lógicamente empieza a percibir todas estas cuestiones. Y bueno, pues se va familiarizando, pierde el miedo y eso que lleva ganado, porque empieza a familiarizarse con el carácter multidimensional de la personalidad. Vosotros hacéis caso omiso, aquí nos va a dar una pista Seth, de ciertas variaciones de la temperatura y turbulencias del aire, creyéndolas producto de la imaginación, cuando en realidad son indicativas de esas formas mentales. Producen perturbaciones de temperatura y de variabilidad en la corriente del aire. Enviáis al fondo de vuestra mente las comunicaciones telepáticas que suelen acompañar a esas formas. No les hacemos ningún caso. Desintonizamos de ellas. No nos interesa. Está el guardián egoico muy pendiente de que no entren en nuestra consciencia de vigilia. Las mandamos al fondo para no percibirlas. Y os cerráis a todo tipo de pruebas de que existe otra realidad tan válida como la vuestra y de que en medio de una existencia estáis rodeados de pruebas válidas pero intangibles. Y yo, al que quiera, le hago una propuesta y veréis que en esta propuesta, que es muy sencilla, sin embargo, muy pocas veces se realiza. Uno se va a la cama y bien, pues se va, cierra los ojos y se duerme. Mi propuesta es, quedaos 20 minutos en total oscuridad con los ojos abiertos. 20 minutos. Entrad en un estado de relajación. Sin dormirse. Intencionalmente, uno no se duerme. Se queda relajado y en completa oscuridad, con los ojos abiertos 20 minutos mirando la oscuridad. Y a ver qué ocurre. Bien. Pero claro, como dice Seth, nos cerramos a todo tipo de pruebas de que existe otra realidad tan válida como la nuestra. Fíjate qué sencillo el ejercicio que acabo de decir. No, nosotros vamos a la cama y cerramos los ojos. ¿Por qué? Pues bien, bueno, pues hay miedo. Hay miedo consciente o inconsciente a la oscuridad. Entonces, cierra los ojos y se acabó. Y ahí ya, pues el ejercicio que propongo es muy sencillo. Las mismas palabras vida y muerte sirven para limitar vuestra comprensión, para erigir barreras donde intrínsecamente no existen.
¿Y cuál es la creencia aquí arraigada? No ha vuelto ninguno desde la muerte para acreditar que haya algo más allá de ella. Porque la creencia es, no quiero percibir más que la vida física, no quiero. Y entonces, ¿en qué se camufla aquí? Pues en aforismos que provienen del mundo científico. Ja, ja, ja. A ver, dime tú quién ha probado alguna vez que haya vida después de la muerte, pero con pruebas fehacientes con el método científico de experimentación. 20 minutos mirando a la oscuridad por la noche sin dormirse. Y ahí cualquiera va a tener la prueba. Bueno, podéis tomaros un descanso. 22:07. Jane salió fácilmente del trance. Su transmisión esa noche era algo distinta de lo habitual. Su voz estaba tranquila, con un aire y un ritmo casi coloquiales. Relata Rob. Aunque la velocidad variaba a veces, continuamos de igual manera a las 22:18. Algunos de vuestros amigos y parientes muertos os visitan y se proyectan desde su propio nivel de realidad al vuestro. Pero por regla general no podéis percibir sus formas. Haced el ejercicio. Sin embargo, no son más fantasmales ni están más muertos que vosotros cuando os proyectáis a su realidad, tal y como hacéis en estado de sueño, y de forma completamente inconsciente para el personaje de vigilia, que ni es consciente de esa proyección ni se acuerda después de que la ha realizado. Normalmente ellos pueden percibiros en esas ocasiones. Cuando nosotros nos proyectamos al astral, allí se nos ve. Cuando nosotros nos proyectamos en cuerpo mental a la dimensión, al nivel dimensional quinto, ahí se nos ve. Pero se nos ve pues como, pues eso, zombificados. Como si aquí desarrollas percepción extrasensorial, hágase ese ejercicio, hágase varios días y te encuentras, pues, en fin, una forma astral. Seguramente al principio no vislumbres físicamente el contorno típicamente humano, sino que veas pues unas volutas energéticas con un centro luminoso, pero claramente diferenciados de cualquier fenómeno físico-material que pueda haber aquí. Y entonces pues les ves efectivamente que no responden, que no se comunican, que están bastante inconscientes y en algunos casos bastante cafres, lo que vienen es a proveerse de su dosis energética diaria. Normalmente ellos pueden percibiros en esas ocasiones, pero vosotros soléis olvidar que esos individuos están en distintos estadios de desarrollo. Algunos tienen conexiones más fuertes que otros con el sistema físico. La cantidad de tiempo que la persona lleva muerta para vosotros no tiene que ver con el hecho de que os pueda visitar o no. Lo importante es la intensidad de la relación, porque es la emoción y el deseo lo que determina la generación creativa de una forma. Y entonces, pues, no depende de que lleve más o menos años muerto, depende del nivel de conciencia y depende de intencionadamente qué intensidad de pensamiento y fuerza emocional pone esa conciencia en realizar una visita y tener cierta interacción con vosotros si fueseis consciente de esa visita. Si no, pues simplemente os ve, os deja un mensaje telepático, se queda en vuestro subconsciente, en ningún momento es consciente, pero luego puede recuperarse en un momento posterior como inspiración, como idea. No obstante, como ya he mencionado, en estado de sueño podéis ayudar a personas muertas recientemente, aunque sean completos extraños, para que se aclimaten a las condiciones que encontrarán después de la muerte, aunque el conocimiento no esté disponible para vosotros por la mañana. Bueno, pues muchos de nosotros, intuyo yo
que los que estamos en el camino espiritual expreso y con cierta vocación de servicio, algo más, cuando hacemos turismo dimensional, muchas veces realizamos ministerio de ayuda para conciencias bastante menos evolucionadas que los que estamos en el camino espiritual, en niveles de conciencia más bajos, y les ayudamos a que entiendan cuál es su situación en ese momento. Mira, te has muerto, acéptalo y escucha a tus guías, porque no les estás queriendo ni ver ni escuchar y te están intentando llevar con ellos para que continúes el proceso que tienes que continuar. Y de paso me desalojas la casa. Y de paso te vas de aquí, porque, en fin, bueno, esto era una broma. Efectivamente, yo creo que somos los que estamos un poco expresamente en el camino espiritual los que más hacemos esta cuestión de ayudar a personas muertas recientemente, aunque sean completos extraños, para que se aclimaten a las condiciones que han encontrado después de la muerte, que no se han aclimatado, que no han aceptado esa nueva experiencia. Aunque el conocimiento no esté disponible para vosotros por la mañana. Ahí está nuestro guardián egoico. No pasa ninguna información que no sea la que yo permito que pase, que es la estrictamente físico-material. Del mismo modo, otros extraños pueden comunicarse con vosotros cuando estáis durmiendo e incluso guiaros durante diversos periodos de vuestra vida. Son los guías no, en fin, no profesionalizados. Guías, ya nos habla Crión de ello, guías que a veces son pues personas con las que hemos tenido relación en esta o en otras vidas y, en fin, que nos tienen cariño y nos quieren ayudar. No es asunto fácil explicar las condiciones de vida como las conocéis vosotros. Es, pues, extremadamente difícil hablar sobre complejidades de las que no sois conscientes. Una vez más, un revelador, como todo el resto, este que Seth dice, mira, yo hago lo que puedo por intentar daros una explicación, pero esto, con vuestro implante restrictivo en vuestra mentalidad, actualmente es muy difícil que lo comprendáis. Por eso es muy interesante que audazmente decidáis emplearos en intentar ampliar vuestra percepción extrasensorial, realizar canalizaciones, realizar proyecciones astrales y, en fin, investigar todo aquello que también es vuestra naturaleza multidimensional, pero de la cual ahora no tenéis ni la más mínima noticia. Porque eso, además, y esto ya lo digo desde un punto de vista personal, te va a consolidar certezas en toda esta cuestión de la espiritualidad y te van a ayudar a progresar. El punto importante de este capítulo es que ya estáis familiarizados con las condiciones que vais a encontrar después de la muerte y hasta cierto punto podéis llegar a conocerlas. Con esta información que nos da Seth, ya tenemos información, ya tenemos nota de qué hay en los otros lados. Y podemos incluso, si somos audaces y lo decidimos y buscamos información sobre técnicas concretas, podemos empezar a conocerlos conscientemente, lo que ya de por sí conocemos inconscientemente desde el personaje y su mentecita material con su consciencia de vigilia. Fuera de ahí, lo que ya conocemos es hacerlo consciente aquí. Es que nosotros tenemos la responsabilidad de elevar la consciencia del personaje y que se dé cuenta de quién es y que se divinice y que se desapegue y de que abrace la dualidad. Fin del capítulo. Bien, concedednos un momento. Es que en esa sesión 540 empieza el capítulo 11, las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Interesantísimo, interesantísimo. Es una continuación
de lo que va contando en este capítulo, pero ya diciendo, bueno, ¿qué os vais a encontrar? Pues estas situaciones en función de estas circunstancias. Nosotros, 1:15, vamos a acabar aquí. Final del capítulo 10, página 195. Siguiente sesión, comenzaremos capítulo 11, las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición, página 196. Sin más, prospector.